Muy buenas noches. Dos temas centrales hoy. Primero, hoy es el Día Mundial de los Humedales. Segundo, el avance impresionante en el mundo del reciclaje. Observen esta maravilla. Krishkalar yasagan. Ayol kishilarni nimadan yasalgan ko'ringlar. Oddiy salafanlar. Oddiy ko'cha naqalari, salafanlari orqaga qaytaraman. Zirasini Çok makaralları. Yol var. Doniga tog'asiga tegishgan odam basharasi qavni qaraylar. Nimadan yasagan? Kabellardan yasagan. Hammasi kabel. Kabeldan yasagan mana. Soqoli va bunaqa mana. Hammasi kabel, bunisi qizarasimi? Mana nimadan yasalgan? Bundan yasalgan. ¿Qué tal está asombrosa maravilla? ¿Quién es esta artista turca? A primera vista, se podría pensar que se tratan de coloridas pinturas al óleo, pero si se observa más de cerca, se verán que estas obras están hechas completamente de residuos desechados. Deniz Sagdik es una artista originaria de Turquía y es la encargada de este trabajo. Ella es reconocida en todo el mundo por realizar estos retratos realistas a base de trozos de cremalleras, botones, jeans, cables, tapas de botella, bolsas de basura y hasta pastillas vencidas. Un proceso elaborado con materiales reciclados. De esta forma su obra cobra un sentido social profundo. Her nesne mutlaka bir sanat eserine bir forma dönüşebilir. Olan ya da vazgeçilmiş bütün atıklar, nesneler benim için boya, palet. Her seferinde farklı bir malzemeyle karşılaşmak, onları kullanmak benim için çok keyifli. Kendi pantolonlarımdan eser yaptım. Bir tane işte 180'e 180 ebadında büyük bir eser yaptım. Ama o 10 pantolon bana yetmedi. Ve ne yapabilirim düşüncesiyle araştırmaya başladım. Yaptığım eserden birini örnek göstererek fabrikalarla Türkiye'deki yani hiçbir firma bana olumsuz bir cevap vermedi. Ellerinde işte kolilerle dolusu pantolonları gönderdiler ve böylelikle 2 yıl bir kapanma sürecine girdim. Bu 2 yıl içerisinde olabildiğince farklı teknikleri kullanmaya çalıştım. İşte kesme, yapıştırma, dikiş yöntemi, taşlama yöntemi, bir pantolon bana geldiği zaman sıfır atık kalacak şekilde her bir parçasını kullanarak
Denise, de 41 años, es una de las precursoras del movimiento arte reciclado, el cual se refiere a la transformación de un objeto o residuo, en este caso creando otro, dándole un valor agregado gracias al ingenio y belleza. Estas obras hacen parte de la exposición permanente liderada por el aeropuerto de Estambul en Turquía. Los cables, botellas, los tampones, los microchips, telas y demás desechos que ha utilizado el artista para este trabajo proceden de la propia planta de reciclaje que gestiona los residuos de este aeropuerto. Un escenario que para Denise es un puente cultural que educa tanto al visitante como al que vive en el país a través de la sustentabilidad. Her bir yolculuk aslında yeni bir hikayenin başlangıcı demek. Havalimanından gelecekler, dış hatlara doğru geçecekler. Geçtikleri zaman orada her geçiş noktasında çok uzaktan bunların hepsini birer yağlı boya olarak algılayacaklar. Çünkü alıştıkları yağlı boya ya da akrilik boya ya da işte çok klasik olan bir bakış açısından her gün temas ettikleri nesnenin neye dönüştüğüyle ilgili bir bakışı yolculuklarına dahil edip o sıfır noktasına inip, çünkü sıfırdan inşa edilip. La creatividad para los artistas es muy importante, y si esto se une a la visión del cuidado del medio ambiente, el mensaje se vuelve masivo e inspirador, y este trabajo es un reflejo del camino por el que el mundo está dirigiéndose. Qué impresionante maravilla. Estamos en comunicación con la señora ministra de Ambiente, Susana Mohammed. Usted tuvo ocasión, ministra, de ver ahora semejante espectáculo de lo que se puede hacer con el reciclaje. ¿Qué le parece, ministra? ¿Cuándo podemos llegar a utilizar artística y económicamente una obra como esta? No, imagínese el valor simbólico, el valor social y la capacidad creativa para convertir lo que pareciera residuos en algo bello, y creo que es un mensaje poderoso porque fíjese que en la naturaleza no tenemos residuos. Si nosotros no hubiéramos generado este mundo industrial, la naturaleza rehúsa absolutamente todo lo que lo que para un organismo es desecho, para otra parte de la naturaleza es un insumo. Entonces aquí estamos tratando de imitar la naturaleza, lo que se ha llamado la economía circular. En Colombia también tenemos ejemplos de artistas en la música, también en el arte escultórico, que están utilizando residuos como materias primas. Recuerdo el grupo Latin Latas de Bogotá, que utiliza todos sus instrumentos, son creados con materiales reciclajes y son capaces de generar pues una música impresionante. Este tipo de mensajes simbólicos son muy importantes para entender el tiempo en el que vivimos, y es un tiempo en el que imitar a la naturaleza nos ayudaría a salir de la crisis climática, pero también en ver esa vulnerabilidad de la naturaleza es otro de los puntos que nos está llamando poderosamente en el siglo XXI. Pero ahora mire, señora ministra, a mí me llama mucho la atención no solamente la utilización artística, que fue o eso que ustedes acaban de ver, sino también la manera como se puede estimular la imaginación para llegar al reciclaje. Por ejemplo, usted recuerda, señora ministra, el trabajo de una pareja de estudiantes que acaban de profesionalizarse, que observaron cómo en la plaza de Cora Bastos había residuos de frutas que habían tenido algún deterioro y las botaban a la basura. Y estos muchachos recogieron esos residuos e inventaron las frutas frescas, las frutas secas, y ya tienen una pequeña, gran empresa. Este video artístico se me ocurrió llamarlo a usted para preguntarle lo siguiente. ¿Cómo se hace, señora ministra, para estimular la utilización adecuada de residuos en Colombia? Primero hay que tener un cambio de mentalidad y empezar a ver que lo que hoy vemos como residuos y como basura realmente es materia prima que se puede utilizar de múltiples formas. Lo segundo, también hay que cambiar los marcos normativos. Creo que esta movida del presidente Gustavo Petro, empezar a liderar desde presidencia la transformación de la ley de servicios públicos, especialmente en el componente del manejo sanitario, es una oportunidad para que podamos trabajar y avanzar
en una lógica de economía circular. Y lo tercero es la innovación. Fíjese que ya el SENA tiene unos laboratorios para que la ciudadanía pueda ir y los inventores a pensar cómo utilizar estas materias primas y convertirlas en nuevos productos. Entonces, tanto como en un sistema de innovación, como las normas que tengamos y como la cultura de no ver todo el residuo, no acostumbrarnos a pensar que tenemos que generar residuo y que eso es normal, sino que estamos perdiendo una gran oportunidad social, económica y cultural, es parte de la ecuación de ese cambio. Ahora mire, señora ministra, al margen de este tema sobre utilización adecuada, inteligente de residuos, hoy se celebra en el mundo entero el Día Mundial de los Humedales. Sobre este tema de humedales, señora ministra, tenemos el siguiente informe que realizó hoy nuestro compañero William Parra sobre el humedal, fundamentalmente Juana Amarilla. Miren. Según la Procuraduría, el ecosistema del humedal más grande de la ciudad resultó afectado por la ejecución de obras que adelantó la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Hemos enviado un último requerimiento exigiendo que se resuelvan de manera definitiva antes de que se produzca un daño irremediable e irreparable al humedal a la Secretaría de Ambiente, que resuelva estos sancionatorios y que si hay lugar a ello se impongan las sanciones que correspondan. La Secretaría del Ambiente respondió. Tuvimos en un inicio medidas preventivas que pararon las obras. Una vez solucionados parte de los problemas, las obras continuaron y en este momento tenemos 4 procesos sancionatorios sobre los cuales la Secretaría de Ambiente ha sido totalmente diligente. Es importante tomar en cuenta que no son obras que se hayan hecho en su totalidad sin permisos. Tuvieron en su momento permisos otorgados por la pasada administración. Lo que estamos investigando son puntos específicos que supuestamente están por fuera de esos permisos. Según las denuncias de las comunidades, las 2 últimas administraciones de Bogotá son señaladas de desarrollar proyectos urbanísticos por más de $1 billón en las áreas protegidas de los humedales con el proyecto denominado Corredores Ambientales. Llevamos 20 años haciendo toda la restauración ecológica. Tenemos sitios sagrados allí con las aseguranzas que otros pueblos indígenas nos han entregado para poder reactivar energéticamente el lugar, y después de eso llegó la laguna, las 7 lagunas que hay allí en ese complejo humedales de Tunjo. La medida que está tomando la Alcaldía Mayor a través de la empresa de acueducto y varias entidades distritales es proyectar un encerramiento aquí donde nos encontramos, donde hay varias especies nativas. Según los ambientalistas, hay evidencias de una posible manipulación del acotamiento oficial del cauce del humedal Tibabuyes. Dicen que hay una violación a tratados internacionales para la protección de la biodiversidad que puede resultar fatal para la función que cumplen estos ecosistemas en la absorción de carbono. Sobre este asunto, señora ministra, la Procuraduría General le pidió hoy a la secretaria de Ambiente del distrito que presente urgentemente un informe sobre qué es lo que está pasando con el humedal Juana Amarilla. Y recordé que usted, cuando era concejala de Bogotá, hizo unas serias denuncias sobre Juana Amarilla. Y mi pregunta ahora, señora ministra, con todo respeto, es ¿por qué siendo ministra se ha callado un poco sobre el tema? No, Yamid, no es que me haya callado. Estamos estudiando dentro de las competencias del Sistema Nacional Ambiental y las competencias del Ministerio de Ambiente cómo avanzar sobre el tema. Nosotros ya nos hemos reunido con Ministerio, con las comunidades que han venido defendiendo el Juana Amarillo y esperamos prontamente tener decisiones. No suelo hacer anuncios antes de haber estudiado a fondo dentro del marco de las competencias, dentro de la posición en donde estoy, lo que puedo hacer y sobre todo actuar con mucha asertividad. Pero sí le puedo decir que como ministra de Ambiente, puedo decir que de mi debate como concejal, esas obras no cumplen el plan de manejo del humedal Juana Amarillo. Y bajo esa premisa, que no es para mí nueva porque la estudié, estamos buscando cómo intervenir desde las competencias del ministerio. Señora ministra, ¿cuál es en general el estado actual de nuestros humedales en Colombia? Colombia, hay que decir primero que es un país de humedales. Casi el 30% de nuestro territorio está cubierto de estos ecosistemas.
y muchos de ellos, el 24%, ya han sido intervenidos o desaparecidos. ¿Cuáles son las situaciones que más afectan los humedales? Lo primero es la ganadería. Ha habido un gran relleno e invasión por parte de la productividad de la ganadería sobre humedales y esto los ha desecado, los ha afectado. Lo segundo es la agricultura y lo tercero es la infraestructura, cuando pasamos vías que terminan cortando las conectividades hídricas de los humedales. Los humedales además en Colombia son un patrimonio inmenso desde muchos puntos de vista. Somos uno de los países con mayor diversidad de humedales. Aquí tenemos desde humedales de alta montaña a 4.000 metros que se generan además con agua del Amazonas. A partir de la humedad amazónica generan esos nacimientos de agua y generan estas lagunas impresionantes en alta montaña, hasta los humedales del Caribe, los bosques del Pacífico, que en el fondo también son humedales por su gran cantidad de agua, y los valles de inundación de nuestros gigantescos ríos que conforman complejos enteros de humedales y deltas cuando estos ríos desembocan. Son un patrimonio porque allí también además podemos generar una gran riqueza de peces. Es uno de los ecosistemas de mayor endemismo en el mundo de peces. Somos el segundo país con más diversidad de peces precisamente por este sistema del agua, y es una responsabilidad, más aún cuando el agua va a ser crítica en muchos sistemas ecológicos de Colombia en el tiempo, pues cuidarlos y preservarlos, y tenemos mucho trabajo que hacer ahí. Yo recuerdo, señora ministra, que usted fue una gran opositora cuando el entonces alcalde Enrique Peñalosa propuso e intentó llevar adelante un plan para urbanizar prácticamente uno de los humedales en Bogotá. ¿Eso en qué terminó? Lo que pasó con la visión del gobierno de Enrique Peñalosa es que ve los humedales de Bogotá, que ya son relictos. Fíjese que Bogotá tenía a principios del siglo XX, al finales del XIX, 56.000 hectáreas de humedales y hoy solo nos quedan 900 hectáreas. Y la visión del exalcalde Peñalosa es que estos debían ser como una especie de lagos recreativos y que debían estar al servicio de la recreación, un poco como tenemos hoy en el Simón Bolívar, el lago de los Novios, que es muy famoso y donde hay barquitos. Pero un humedal no es un sitio recreativo en ese sentido. Es un ecosistema, y los relictos de ecosistemas de humedal de la sabana de Bogotá son invaluables porque precisamente son relictos. En este momento tenemos un gran conflicto, por ejemplo, con una vía que está parada gracias al activismo de los ambientalistas, y estamos buscando entrar al predio para tener los últimos estudios y tratar de proteger ese relicto. Entonces es una visión diferente. Cuando estuvimos en la alcaldía lo que buscamos fue generarle condiciones ecosistémicas a los humedales que pueden además ser aulas vivas para la educación ambiental, como lo han sido en Bogotá y también en la sabana de Bogotá. Y esperamos en el gobierno nacional, como lo anunciamos ayer, apoyar a las comunidades anfibias de Colombia, que cuidan y viven de los humedales porque es su cultura. Ayer estuvimos en la Ciénaga Grande de Santa Marta, donde anunciamos una inversión de $8 millones. Venía de todo un trabajo del gobierno anterior con el Fondo Mundial del Clima, pero le cambiamos un poco la visión, no tanto para irse a los sectores productivos del banano y de la palma, sino apoyar a los pescadores y los pueblos palafíticos como protagonistas, porque conocen perfectamente la ciénaga, y crear un gran consejo de ordenamiento de la ciénaga y un gran consejo de todos los actores para la gobernanza del agua. Y así queremos ir avanzando en las gobernanzas del agua, que incluyen en muchos casos los humedales en las diferentes ecosistemas y formas que se presentan en Colombia. Es decir, señora ministra, los humedales, tanto aquí en Bogotá, en la sabana, como en el resto del país, son absolutamente sagrados y no se pueden urbanizar. No se pueden urbanizar, no deberíamos pasarles por carreteras por encima, deberíamos moderar su invasión con ganadería, recuperar el espacio del agua y generar una ganadería más eficiente, y no utilizarlos con agricultura que vaya en contra de su naturaleza y la contaminación además que estamos generando. Hoy hubo, señora ministra, como ustedes lo saben, un duro reclamo de la Procuraduría General de la Nación a la secretaria de Ambiente de Bogotá, precisamente sobre la falta de cuidados, de protección sobre humedales. ¿Usted está totalmente de acuerdo que haya
en todas partes de Colombia estas medidas de protección y de cuidado a nuestros humedales? Sí, hay que trabajar en esas medidas de protección, hay que resguardarlos, pero además hay que resolver las conflictividades que se han dado sobre el uso del suelo. Muchas veces en los mismos planes de ordenamiento territorial no se reconocen los humedales. Es más, en el mundo solamente el 18% de los humedales, de acuerdo a la Convención Ramsar, están legalmente protegidos. Y resolver esas conflictividades es una gran tarea porque, como le digo, hay conflictos urbanísticos, hay conflictos con la producción, con sectores productivos y también con la infraestructura. Pero creemos que es precisamente lo que las autoridades ambientales tenemos que hacer y por eso queremos fortalecer el Sistema Nacional Ambiental, su capacidad técnica, para que podamos ponerle límite a algunos sectores en los lugares donde se necesiten poner límites precisamente para poder proteger estos ecosistemas críticos para la adaptación climática, para la seguridad alimentaria y también obviamente para la diversidad biológica que tenemos en el país. Señora ministra, para quienes no tenemos una información precisa sobre qué es un humedal, sobre qué protege el humedal, sobre cómo se forma un humedal, sobre el cuidado que hay que tener en el humedal como hábitat de especies silvestres. ¿Qué se puede explicarle a quienes no lo sabemos sobre la importancia de un humedal y su protección sobre especies silvestres? Sí, los humedales en Colombia son grandes receptores y generadores de biodiversidad. Y básicamente están formados por las formaciones del terreno y las dinámicas del agua, lo que los científicos llaman los pulsos del agua. Cuando hay demasiada agua y hay ciertas formaciones del terreno, se generan estos encharcamientos, estas acumulaciones de agua y dependiendo, en Colombia con la gran diversidad que tenemos, pues generan diferentes servicios ecosistémicos. Allí es donde, por ejemplo, los humedales de manglar, es donde se genera, los peces van a generar su reproducción, por eso los llaman las cunas de los peces. También son espacios para las aves migratorias que vienen del norte de América hasta el sur de América y paran específicamente en los humedales de Colombia a descansar. Tenemos además migraciones internas de aves y también son funcionales para la reproducción de las aves. Y en términos de cambio climático, por ejemplo, las grandes ciénagas de los deltas de los ríos, las grandes humedales que tenemos son también reguladores climáticos porque son los que ayudan a regular las inundaciones. Perder los sistemas de humedales, por ejemplo, de un megasistema como la Mojana o la depresión Momposina, sería muy grave para soportar las inundaciones con cambios climáticos. Perder los humedales costeros y los mangles en los deltas del Pacífico y del Caribe se convierten en barreras de protección frente a la subida del nivel del mar y frente a eventos extremos del clima. Pero si vamos destruyéndolos, pues tendrán menos capacidad de protegernos, tendrán menos capacidad de reproducir la vida y por lo tanto las comunidades que dependen para la seguridad alimentaria, pero también para resguardarse de estas situaciones climáticas, pues pierden capacidad de resiliencia. Por eso los humedales son nuestros aliados en la adaptación climática y entre mejor estén ellos, mejor estarán las comunidades que viven cerca de ellos y también sus áreas de influencia. Ministra, finalmente, mire, estas migraciones de aves llegan solamente por instinto. Bueno, eso es un sistema milenario muy sofisticado, pero yo le quiero decir algo, yo no soy una científica ni bióloga ni experta en estos temas, pero algo que como ciudadana a mí me impresionó mucho de haber sido secretaria de Ambiente de Bogotá y además después concejal de la ciudad y activista ambiental en la ciudad, es ver cómo a pesar imagínense esta mole de cemento en la que vivimos, con los sistemas de energía eléctrica que tenemos, o sea, la luz que puede desorientar de pronto el vuelo de estas aves, aún así, de haber pasado de humedales que ocupaban 56.000 hectáreas a tener hoy relictos de 900 hectáreas y ver aún
aves migratorias como los patos canadienses haciendo su trayecto y llegando específicamente a estos relictos de humedales, a mí me parece una capacidad de resiliencia de la naturaleza y realmente un hecho asombroso. Y por lo tanto, entender cuando los activistas ambientales dicen que salvaguardar cada hectárea de esos humedales es importante, es verdad, porque en realidad siguen siendo reproductores de la vida a pesar de estar en entornos urbanos con tantas tensiones, con tantas complejidades como la contaminación lumínica, la contaminación del agua, y aún así en esta selva de cemento todavía siguen llegando las aves migratorias a los pequeños relictos de humedales que tenemos en Bogotá y en la sabana. Usted ha sido muy amable, señora ministra, doctora Susana Mohamed, muy querida. Gracias por aceptar su invitación. A ustedes muchas gracias y sobre todo por dedicarle este espacio a un tema tan importante como los humedales. Gracias, ministra. Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y esperamos que continúen aquí en Noticentro 1. CNE.